¿qué herramientas nos podrías dar para poder vencerlas de una manera más efectiva? Porque en el momento que empiezas a dejar de hacerlo, o sea, dejas de exponerte a ese tipo de estimulante, hábitos o ese mismo entorno, y llega esa ansiedad. Entonces, ¿qué podemos aplicar acá? Bueno, esta es una pregunta compleja porque habla de una línea completa de trabajo de la psiquiatría que son las adicciones, ¿no? Entonces, resumirte esto en un Claro. momento no es sencillo, te digo, hay muchos profesionales dedicados a esto, ¿no? Ujú. Bueno, podría darte algunas líneas generales, ¿no? Lo primero es entender las adicciones como tal. Entonces, al final, la nicotina o otras drogas o incluso la cafeína son sustancias que actúan en nuestro cuerpo, no nos olvidemos. Esto no es un vicio, esto no es un porque tú quieres, sino que son sustancias que básicamente lo que hacen es activar el circuito de recompensa, Ya. que ahí es donde funciona la famosísima dopamina. Entonces lo que hacen es hiperactivarlo. Entonces esas sustancias las tomas, liberan muchísima dopamina y tienes una sensación de placer tremendo, ¿no? Entonces, Mm. claro, eso hace que tú quieras cada vez consumirlas para tener esa sensación placentera. Entonces, salir o desactivar el circuito de recompensa no es sencillo. No es sencillo. Hay personas que incluso necesitan internamientos en hospitales o en centros, hay personas que necesitan medicación para frenar ese deseo de consumo, pero yéndonos a algo un poco más banal o un poco más sencillo, eh, lo principal para salir, por ejemplo, de la adicción del tabaco o de cosas más fáciles, bueno, lo digo porque muchas personas quieren dejar de fumar, tiene mucho que ver con un trabajo personal de motivación, de encontrar los verdaderos motivos para hacerlo. Yo en terapia a veces lo digo, mira, me canso de decirte mis motivos. Yo ya sé por qué no fumo y entonces tenemos mucha costumbre de decirle a un amigo o a un paciente, no, mira, es que no fumes por esto, porque es que el aliento, porque es que los dedos, porque es que el dinero, por los pulmones, por el cáncer. Entonces, a veces es mucho mejor sentarse con esa persona y decirle, ¿tú por qué crees que tienes que dejar de fumar? ¿Cuál es tu motivo? Entonces hay que hacer un ejercicio interior de buscar tus verdaderos motivos. Yo me he encontrado con gente que el motivo era su hija, porque me lleva insistiendo, porque la estoy defraudando. Me he encontrado con gente que, por ejemplo, se ha dado cuenta de que quiere dejarlo porque no quiere seguir siendo esclava del tabaco. Esa sensación de me despierto y no tengo tabaco y digo, ay, lo primero que tengo que hacer es ir por tabaco, o voy a coger un avión y tiene que andar uno calculando cuántas horas voy a estar en el avión porque no lo voy a aguantar. Entonces, hay personas que quieren salir de esa sensación de esclavitud, ¿no? Entonces, como mensaje sencillo, es que una persona tiene que encontrar sus propios motivos para hacer el cambio. Y tiene que sentarse y hacer un ejercicio honesto de saber qué es lo que le aporta esa sustancia o esa conducta y qué es lo que necesita para salir de ella, ¿no? Trabajar en una balanza de toma de decisiones. ¿Qué me aporta y qué me aporta salir de ella? Entonces yo creo que ese es un punto de partida básico, encontrar los propios motivos. Y luego una última recomendación, los hábitos, ese tipo de hábitos o de adicciones no se quitan, se cambian. Eso te iba a preguntar, o sea, se tiene que reemplazar. Suele ayudar a hacer eso, ¿no? Si tú fumas un cigarro y le dedicas 10 minutos al cigarro y fumas 20 son 200 minutos al día fumando. Entonces, hay momentos en los que si no fumas, algo tienes que hacer, ¿no? Porque de repente es un tiempo como desocupado, entonces solo sufres por el cigarro que no has fumado. O si sales con un grupo de personas a fumar, Mm. pues lo que tienes que hacer es encontrar una alternativa para intentar reducir el sufrimiento. Pero insisto, es una cuestión de mucha motivación y de mucho trabajo interior. Wow. O sea, tienes toda la razón porque, yendo nuevamente con mi ejemplo, que no quiero sonar como un caso de estudio, pero al mismo tiempo me ha funcionado, ¿no? Pero llega a ser de que he roto ciertas adicciones que en ese momento tenía, puede ser a drogas, puede ser a muchos otros tipos de hábitos que eran malos Uh -huh. técnicamente para mí. Pero la manera que lo he canalizado es simplemente trabajar más. Algo tan simple, solamente, y creo que me he vuelto más, o sea, adicto al trabajo. He desarrollado, lo he canalizado ese tipo de adicción al trabajo. Yo ahora estoy en una etapa de mi vida donde estoy más en esta línea de darme cuenta que trabajar tanto está mal. O sea, ya necesito soltar y estoy en ese mismo proceso, pero es lo que me ha funcionado. Bueno, al final es encontrar una alternativa, ¿no? Fíjate que lo que sucede es que las cosas, por decir las cosas, las sustancias o las conductas que nos vuelven adictos, lo que hacen es liberar dopamina de forma muy intensa y muy rápida. Entonces hay que Mm, cambiar esa dopamina rápida por dopamina un poco más lenta, ¿no? más Por dopamina progresiva. más progresiva y sobre todo dopamina a largo plazo. Es decir, que tú sepas que hacer algo hoy te va a tener una recompensa a futuro, cuidarte de la salud, comer mejor, hacer deporte, y dices, bueno, yo es que hoy voy al gimnasio y yo no noto ahí nada beneficioso, la dopamina no se dispara, pero hay una dopamina que es
esto me reporta beneficios a largo plazo. Y esa es la dopamina de calidad, la que se libera despacito y no nos provoca esos picos como sucede con las drogas o con otro tipo de conductas, ¿no? Entonces eso también es una cosa muy importante, salir de esa inmediatez de la recompensa y pensar más en recompensas que consigo con estrategias que yo hago a largo plazo. Mm. ¿Crees que el aburrimiento juega un rol? O sea, de que estás aburrido y necesitas ese pico de dopamina, no sabes lidiar con ese aburrimiento. O dos, estás aburrido y lo que hace tu mente es simplemente empieza a pensar en temas intrusivos. Bueno, pues fíjate, el aburrimiento, que tiene una connotación negativa, a mí no me lo parece. Me parece que aburrirse es importante y es sano. Mm, Yo tengo hijos y cuando me aburro digo, pues muy bien, aprovéchalo que te vas a aburrir muchas veces en la vida, ¿no? Pero hay que aprovecharlo para despertar la creatividad. O sea, por ejemplo, ahora mismo vivimos en un momento en el que el aburrimiento no es tolerable. O sea, un niño se aburre y tiene que hacer algo, tú te aburres y tienes que hacer algo. Y ese algo, que esto quizás lo más importante, normalmente es mirar una pantalla. Te aburres, coges el teléfono. Te aburres, vas al ordenador y al final lo que ocurre es que sales del aburrimiento con lo que la pantalla te dice. ujú, Con un vídeo, con un contenido, con algo que alguien te está diciendo lo que tienes que hacer para salir del aburrimiento. Es mucho más sano cuando alguien se aburre decir, voy a coger un balón, voy a coger una pelota, me voy a poner a escribir, me voy a poner a pensar, voy a salir del aburrimiento yo, haciendo cosas propias, no yéndome a mirar cosas que me digan lo que tengo que hacer para dejar de aburrirme. O ujú, sea, aburrimiento y creatividad van de la mano. Entonces, no veamos como algo tan negativo aburrirnos. Increíble. Vamos a dar vuelta el capítulo, vamos a hablar un poco acerca de la depresión, felicidad. Y hemos, creo que, tocado muchísimas cosas acerca de la misma ansiedad. Bueno, si es que nos ha escapado, lo vamos a volver. Así que quería ver esto. Primero, o sea, al arrancar la entrevista, estabas hablando sobre este tipo de gestión emocional. Estamos hablando sobre esta palabra o esta emoción, tristeza. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y algo como depresión? Bueno, pues esta pregunta es muy parecida a cuál es la diferencia entre la ansiedad normal, el estrés y la ansiedad enfermedad, ¿no? La ansiedad Ujú, trastorno. Pues es lo mismo. La tristeza es una emoción básica y normal y además necesaria. Cuando uno se pone triste porque muere alguien o por cuando tiene un problema, eso es lo normal. Es una emoción sana que además, por lo pronto, nos demuestra que somos capaces de sentir y nos demuestra conexión con las cosas. A veces invalidamos las emociones y es, bueno, pues es que si suspendes un examen es normal que estés triste. Es que es claro. una manera también de sentirlo y luego decir para el próximo, oye, me voy a activar. Entonces la tristeza es una emoción normal. ¿Cuándo se vuelve patológica o cuándo tenemos una depresión? Pues cuando además de tristeza tenemos muchas más cosas. Porque la depresión no solo hay tristeza. Hay alteración del sueño, hay alteración del apetito, se pierde la capacidad de concentración, se pierde la capacidad de disfrutar de las cosas, una persona es incapaz de tomar decisiones de forma normal. Entonces, lo que ocurre en la depresión es que la tristeza tiene muchos más síntomas. ¿Por qué se Mm, confunde? Porque como uno de los síntomas de la depresión es la tristeza, pues parece que todo el que está triste tiene depresión. Y eso no es así. La depresión es un nivel mucho más grave de tristeza, con mucho más síntomas y que están presentes todos los días, casi todo el día y a lo largo del tiempo. mm. Ahorita vamos a hacer doble clic en esa parte, pero antes quería preguntarte, o sea, se habla mucho, hay muchos estudios que empiezan a decir de que las personas son menos felices ahora. Entonces, en este caso es una falta de capacidad de lidiar con esa tristeza. ¿Qué crees que es lo que está pasando? Bueno, también esa es una gran pregunta que casi no habla de las personas, sino que habla de las sociedades, ¿no? Ujú, De qué tipo de sociedad exigente estamos construyendo, basada en el éxito, basada en lo que uno consigue, que al final es tal el objetivo que es imposible conseguirlo y entonces uno vive frustrado prácticamente en el día a día, ¿no? Y si uno consigue económicamente estar bien, pues entonces es físicamente lo que no está bien, ahí tiene la exigencia. Si uno también está bien físicamente, entonces a nivel de pareja, entonces es una sociedad tan exigente que al final hace que los individuos tengan esa percepción de infelicidad. ujú, Pero las tasas de depresión grave no han aumentado tanto. Han aumentado un poco después de la pandemia, por lo que, como decíamos al principio, no han aumentado tanto como la sensación de infelicidad que a veces transmite la población. Entonces la pregunta es, ¿qué sociedad exigente estamos construyendo? mm. Vamos a hablar igual acerca de la felicidad. Eso es algo que, un tema, bueno, que me encanta un montón, pero para no desviarnos. Entonces, el tema de la depresión, en este caso, existen diferentes tipos de depresión.
Sí, bueno, nosotros los psiquiatras hablamos del trastorno depresivo, que es esa depresión que se convierte en enfermedad, con estos síntomas que he comentado antes, y dentro de ella, pues sí, bueno, hay algunas características que nosotros diferenciamos la depresión más melancólica, la depresión un poco más atípica, pero ya son como variables muy, muy específicas. Yo creo que la diferencia importante que tenemos que tener las personas presentes es la diferencia entre estar triste, que es normal, y tener un trastorno depresivo, que ahí ya sí que hace falta que intervenga un profesional de la salud mental. ¿Cómo se ve esta metodología que vas llevando a una persona? Digamos, bueno, yo en su momento he tenido depresión, llegaba a ti, ¿qué es lo primero que vas a ir evaluando? Bueno, pues en primer lugar, los síntomas, si realmente hay una serie de... se cumplen los parámetros para tener una depresión, si alguien tiene un trastorno depresivo, porque eso va a hacer que nos enfoquemos en un tratamiento de una manera diferente, así solamente es tristeza o un problema de gestión emocional que resolveremos de una forma. Si uno cumple esa serie de parámetros y de variables, pues ya tenemos que ver cómo le vamos a ayudar con su trastorno depresivo. Y luego, aparte de ver los síntomas, pues hay algo que también tenemos que hacer en psiquiatría y en salud mental, que es entender el entorno de la persona, ¿no? Lo que se llama el abordaje sistémico de todo el sistema, porque una persona no es solo ella, es ella y su entorno, ¿no? Entonces hay que entender de dónde viene la depresión, si hay una cuestión genética, si hay una cuestión ambiental, si ha habido un desencadenante claro, para poder trabajar en todas esas líneas. Luego, muy importante como médicos, los psiquiatras, tenemos que descartar que esa depresión no tenga que ver con una enfermedad médica. Por ejemplo, un problema de tiroides, otro tipo de problemas hormonales, Ujú. algunos tumores, no quiero alarmar, pero bueno, también puede ocurrir que el debut sea una depresión en personas mayores que a lo mejor empiezan con un cuadro de algún tipo de deterioro cognitivo, pueden ser los síntomas depresivos lo primero. Entonces, siempre que uno cae en manos de un médico y se sospecha que hay un trastorno depresivo, hay que hacer una analítica, hay que descartar que no sea otro motivo, por lo tanto lo que hay que tratar es ese motivo, ¿no? Entonces, es una parte también importante, ¿no? Ujú. Entonces, evaluar síntomas, entender todo el sistema de la persona y descartar que haya un proceso médico, y a partir de ahí empezamos a tratar y a trabajar con esa persona. Es un poco la secuencia. Ok, quiero entender un poco cómo funciona este lado más biológico. ¿Qué está pasando? O sea, hablabas de la hormona cortisol, por ejemplo, de que se dispara y técnicamente nuestro cuerpo no tiene esa capacidad de poder regularlo. Eso es lo mismo que empieza a pasar en el lado de, o sea, cuando estás con un trastorno depresivo. Bueno, puede ser una de las causas, que esa disregulación del cortisol, el estrés crónico sostenido, acabe afectando a una cosa que es el eje hipotálamo hipófiso adrenal, una cosa compleja que Ujú. conecta la mente con el cuerpo, y que eso altere los neurotransmisores en ciertas zonas. Entonces, en lugar de producirnos un trastorno de ansiedad, nos produce un trastorno depresivo, ¿no? Son neuronas en diferentes lugares. Entonces, la depresión es un trastorno complejo, y a nivel neurobiológico, a nivel de lo que ocurre en el cerebro, todavía estamos avanzando en su conocimiento. Ujú. Hay un nivel que tiene que ver con la serotonina, con la noradrenalina, con la dopamina. Sabemos que la depresión están desajustadas, pero sabemos que ocurren más cosas. Ocurren cosas a nivel de neuroinflamación. Ahí el cerebro, de alguna manera, se alteran los mecanismos que regulan la inflamación, y entonces hay algunas zonas que se pueden volver, vamos a decirlo de una manera sencilla, contra sí mismas. Entonces inflama, hay un estado proinflamatorio, y eso puede alterar los neurotransmisores. Y sabemos que hay algunas sustancias, hay un aminoácido que es el glutamato, que suena como a la comida y tal, pero en realidad es un aminoácido que tiene mucho papel en el cerebro y que tiene que ver también con la depresión. Cuando el glutamato no está funcionando bien, digamos que hay algunas zonas del cerebro como que se atrofian, se vuelven Ujú. más pequeñas, se pierde su capacidad de funcionar bien, y eso sabemos que ocurre en la depresión. Ujú. Normalmente un cuadro depresivo, cuando alguien llega a ti, el cuadro lo vas rankeando cómo. O sea, está deprimido, no está deprimido, qué tan deprimido está, cuál es la escala como que el nivel más deprimido sería y cuál sería esa situación de lo más deprimido, un suicidio, por ejemplo. O sea, cómo se ve este ranqueo. Bueno, pues primero es determinar si hay un trastorno depresivo o no, si se cumplen una serie de parámetros y de criterios, y luego, como decía antes, hay una serie de escalas Ujú. que vamos puntuando, y cuanto más alta es la puntuación, pues más intensa es la depresión. No es lo mismo que alguien tenga dentro de una depresión tenga un problema de insomnio, que lo que le pasa es que le cuesta, pierde una hora de sueño, que alguien que está toda la noche despierto. No es lo mismo alguien que por una depresión tiene problemas para comer, pero más o menos se va esforzando y va comiendo, que alguien que está tan bloqueado y ha perdido el apetito de tal manera que está perdiendo peso. Entonces, cada uno de los síntomas vamos viendo cuánta intensidad tienen y cómo de presentes están a lo largo del día.
o de la semana. Entonces, a mayor puntuación, mayor gravedad. Entonces, es la manera en la que nosotros graduamos la intensidad de la depresión. Las ideas de hacerse daño son un síntoma de la depresión. Y esto lo quiero decir con toda la tranquilidad del mundo. Igual que cuando alguien tiene una gripe, tiene dolores musculares, fiebre, tos, cansancio y malestar general, cuando una persona tiene depresión se altera el apetito, se altera el sueño, se altera la concentración, se altera el ánimo y pueden aparecer ideas de hacerse daño. Lo que tiene que hacer es decirlo. Primero para tranquilizar, oye, estos síntomas puede que estén. Lo bueno, que según mejores esos síntomas van a desaparecer. Y luego también para ayudar a esa persona a identificarlos para prevenir que eso ocurra, ¿no? Ayudarle a buscar formas o herramientas que le anclen al aquí y el ahora y evitar que ocurra eso, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo categorizamos la depresión? A través de ciertas escalas que nos ayudan a saber cuán deprimida está una persona. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.